Buenos días, hoy es martes 14 de julio. Hemos llegado al segundo día de nuestros ejercicios. La meditación de esta mañana lleva por título Vivir como hermanos. En primer lugar, recordamos lo que el año claretiano nos dice hoy de la vida de nuestro fundador, San Antonio María Claret. Tal día como hoy, 14 de julio, en 1839, deja de residir en Sallent como cura ecónomo. En 1851, aconseja a sus misioneros, don Palladio Currius y al padre Esteban Ardoaín, cierta cautela a la hora de defender en su predicación los derechos de los esclavos. Y en 1857, el padre Francisco Coll le escribe para que tramite el reconocimiento de los colegios de las dominicas de la Anunciata. Les invito a que comencemos esta meditación matutina poniéndonos en las manos del Señor y haciendo una oración muy especial por todos los que estamos participando en estos ejercicios espirituales en Internet. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanos y hermanas que están haciendo los ejercicios espirituales conmigo en este 150 aniversario de la muerte de San Antonio María Claret. Tú los conoces personalmente. Conoces su nombre y su apellido, sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus penas, su fortaleza y su debilidad. Sabes toda su historia. Los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas no porque sean buenos, sino porque son hijos e hijas tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, no por sus palabras o por sus obras, sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, en cada una, especialmente en los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos y hermanas. Todos son un regalo para mí, un verdadero sacramento, signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para cada uno de ellos sacramento vivo de la presencia de Jesús. Amén. Los ejercicios no son un cursillo sobre espiritualidad claretiana ni sobre espiritualidad cristiana en general. Son prácticas que cada uno hacemos en contacto con la palabra de Dios. Por tanto, las meditaciones nos ofrecen solamente algunos puntos a modo de tips para estas ejercitaciones personales. ¿Qué es lo que pretendemos esta mañana? La petición que le formulamos al Señor es esta. Señor, concédeme experimentar hoy que todos los hombres y mujeres son mis hermanos y hermanas, para que de este modo contribuya a edificar un mundo justo, fraterno y solidario, como Jesús nos enseñó. Se ha convertido prácticamente en un tópico decir que vivimos en una cultura individualista, subjetivista y narcisista. Individualista porque cada uno somos como una célula cerrada en nosotros mismos. Y esto se manifiesta a veces en comportamientos que todos vemos en nuestras comunidades y familias. A veces nuestra propia habitación se convierte en el espacio físico en el cual somos los reyes de ese espacio.
Mi hogar es mi castillo, como se dice en un refrán inglés. Pero somos también subjetivistas porque todo lo queremos pasar por el control de nuestra mente, del propio sujeto, y nos cuesta aceptar que exista una verdad objetiva, más allá de nosotros. Y somos narcisistas porque nos miramos en el espejo y queremos gustarnos a nosotros mismos, queremos gustar a los demás, y esta es como la medida de lo que somos. En este contexto, ¿cómo descubrir que la segunda relación básica que nos configura en la vida, sin la cual no podemos existir como seres humanos y tampoco como cristianos, es la relación con los demás? Que somos seres para la alteridad, que somos seres con los otros, que no vivimos solos, que no procedemos de un mundo inexistente, que no somos fruto de un acto mágico, somos fruto del encuentro de dos personas, y en ese encuentro se sacramentaliza la apertura a todas las demás. Quisiera organizar la meditación de esta mañana en 3 puntos, a modo de un tríptico que se va abriendo poco a poco. Lo voy a hacer en latín, pero muy consciente de que no hablamos el latín como lengua ordinaria, y sin embargo nos puede proporcionar esta lengua antigua fórmulas muy breves y muy expresivas. El primer punto, o el primer movimiento, o la primera tabla de este tríptico, la podríamos presentar así: Homo homini lupus. Solo 3 palabras que podríamos traducir de esta forma: el ser humano es un lobo para el ser humano. La frase la acuñó el filósofo inglés Hobbes, pero sintetiza muy bien la impresión que nosotros tenemos en las relaciones con los demás cuando percibimos que el otro es como un lobo, y un lobo nos inspira temor. El otro significa para mí un límite, significa para mí un infierno, por decirlo con la expresión drástica de Sartre, significa un obstáculo para ser lo que yo quiero ser. Y esta experiencia la vivimos en el seno de las familias de muy diversas maneras, la vivimos en las comunidades religiosas, en las parroquias, en la iglesia, en la sociedad. Me parece que el otro es un lobo cuando lo contemplamos desde 5 perspectivas distintas, pero que reflejan bien comportamientos y actitudes de todos nosotros. A veces vemos al otro como un extraño y sencillamente lo ignoramos, como si no existiera. Decimos en castellano: no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Y esto se da en el seno de las comunidades religiosas. He conocido casos de personas que no saludan a otra persona. Y cuando yo retiro mi saludo, cuando yo no te miro a los ojos, cuando yo no te digo buenos días, estoy diciendo: tú no existes para mí. Estamos matando a la otra persona con la indiferencia. ¿Se puede dar esto en personas creyentes? ¿Se puede dar esto en nuestras familias y en nuestras comunidades? Se da. Y más vale que en el clima de los ejercicios tomemos conciencia de que todos somos asesinos de la otra persona cuando la ignoramos, cuando la consideramos extraña, fuera de nuestro ámbito de vida. En segundo lugar, el otro es un lobo cuando lo vemos como un competidor. Esto es muy frecuente en las comunidades de misioneros intelectuales. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién ha publicado más libros? O a veces en los ámbitos parroquiales, ¿quién atrae a más gente? Y entre nosotros surge un mercado común, escondido, las más de las veces, de envidias, celos. En vez de potenciar lo mejor que cada uno tenemos al servicio de una misión común, en vez de enriquecernos mutuamente y de potenciar todas las cualidades que el Señor nos ha dado, nos vemos como competidores. Y en esto reproducimos la lógica
de la sociedad capitalista, que todo lo concibe como una carrera por ser el mejor. La palabra triunfo se ha convertido en una palabra talismán. Tengo que ser el mejor en los estudios, en el deporte, en la economía, en la vida. Tú eres para mí un competidor, tengo que retirarte del camino. En tercer lugar, el otro es un lobo cuando lo vemos como superior o como inferior. En estos días estamos viviendo en varios países del mundo manifestaciones que denuncian el racismo que todavía sigue existiendo en muchas sociedades. Hay razas que se consideran superiores, hay clases sociales, hay individuos, hay grupos humanos. Nos cuesta entender que hemos sido creados con una igualdad fundamental. El otro es inferior y por lo tanto lo puedo dominar, o el otro es superior y por lo tanto tengo que someterme a él. Una cuarta manera de considerar al otro como un lobo es verlo como un apestado. La palabra apestado viene de peste, pero ha habido diversos tipos de peste a lo largo de la historia. Estamos viviendo ahora toda la pandemia del COVID-19, pero piensen lo que sucedió al principio de los años 80 con el SIDA. Piensen las diversas pestes, ver al pobre como un apestado y por tanto sentir repugnancia incluso física de él, ver a los inmigrantes como personas que introducen en nuestra vida confortable un punto de desequilibrio, son como un virus amenazador, ver a las personas homosexuales, ver, voy a decir una figura extrema, ver a las personas pedófilas como verdaderos apestados. Somos expertos en poner etiquetas a las personas y una vez que alguien está etiquetado como un apestado, tengo todo el derecho del mundo a prescindir de él, a matarlo. No físicamente, pero sí psíquica y espiritualmente. Y por último, el otro puede ser visto como un enemigo. Cuando planteamos la vida desde el esquema yo, los otros, nosotros, los otros, esto destruye la convivencia humana. Piensen en lo que sucede a veces con ciertos nacionalismos excluyentes, con ciertas posiciones políticas, con ciertos fundamentalismos religiosos. Nosotros, a un lado, los puros, los correctos, los que tenemos la razón, y los otros. El hombre es un lobo para el hombre. Es un poco triste decir esto, porque nos parece que contradice nuestros sentimientos más profundos y desde luego contradice el Evangelio, pero es nuestra experiencia diaria y más vale aceptarla, ponerle nombre, tomar conciencia de ella, porque es la única manera de poder superarla. Y hoy, en la meditación de la mañana, tendremos oportunidad de hacerlo. En segundo lugar, homo homini frater et soror. El ser humano es un hermano o una hermana para el ser humano. Esta es la gran revelación de Jesús. No se dejen llamar rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Pablo, en la carta a los Gálatas, lo dijo de otra manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos hermanos, no lobos. ¿Y qué queremos decir con esta palabra, que es también una palabra talismán? Recuerdo que hace pocos años, en un viaje a Guinea Ecuatorial, uno de nuestros misioneros me explicó que en su tribu, la tribu Fan, la palabra hermano se utiliza en 6 niveles diferentes. Hermano es quien comparte el mismo padre y la misma madre biológicos. En segundo lugar, quienes tienen el mismo padre pero no la misma madre. En tercer lugar, quienes tienen la misma madre pero no el mismo padre.
En cuarto lugar, todos aquellos que tienen el mismo abuelo, lo que en otros lugares llamamos primos. En quinto lugar, los pertenecientes a la misma tribu y finalmente los pertenecientes a la misma casa. Todos son llamados hermanos. En nuestra cultura occidental, europea y también en muchos lugares de América, el término se restringe normalmente a aquellos que tienen el mismo padre o la misma madre. En cualquier caso, igual que sucedía con la palabra padre, ¿qué resonancias tan diferentes tiene para cada uno de nosotros esta palabra? Quienes han tenido o tienen una experiencia satisfactoria de fraternidad, cuando dicen hermano o hermana, están como removiendo las entrañas. Está surgiendo dentro de ellos una fuente de alegría. Quienes han tenido una experiencia gris o incluso negativa, entonces no experimentan ningún estremecimiento. O quienes asocian esta palabra al lenguaje un poco cansino de nosotros los eclesiásticos, cuando decimos queridos hermanos y hermanas y prodigamos continuamente estos términos, pero sin cargarlos de un verdadero significado. ¿Cómo en este contexto descubrir la novedad y la fuerza que Jesús quiso dar a la experiencia de la fraternidad? Si todos tenemos un Padre común, y este fue el objeto de la meditación de ayer, todos nosotros somos hermanos y hermanas. Por tanto, lo fundamental no es el vínculo de sangre, no es pertenecer a la misma tribu, no es pertenecer a la misma etnia. Lo fundamental es aceptar que tenemos un Padre común y escuchar su palabra. ¿Quiénes son? Decía Jesús, mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por tanto, será muy difícil para nosotros vivir relaciones simétricas de fraternidad simplemente sobre la base de la buena voluntad, porque hay dentro de nosotros un lobo que siempre pugna por atacar. La fraternidad es el fruto maduro de la filiación. Solo cuando hemos recreado en nosotros la experiencia de que somos hijos, podemos descubrir en todos los seres humanos, con independencia de su etnia, de su lengua, de su orientación sexual, a un hermano o a una hermana. Y esto es algo sencillamente maravilloso, porque es la base para construir un mundo diferente. Pero todavía hay un paso más, una gran novedad. Para nosotros no basta decir homo homini frater. Lo que Jesús nos dice es homo homini Christus. Cada ser humano, cada hombre o cada mujer es para nosotros no solo un hermano, es Cristo mismo. Podríamos decir, estirando un poco el concepto, que todo ser humano es un sacramento, un signo visible y eficaz de la presencia de Jesús entre nosotros. La carta magna de esta perspectiva, como sabemos muy bien, se encuentra en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Señor, ¿y cuándo te hemos visto? ¿Cuándo te hemos visto hambriento, sediento, necesitado? ¿Cuándo? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Yo era el hambriento, yo era el sediento. Hay una historia india que Tony de Mello incluyó en alguno de sus libros y que probablemente muchos de ustedes conocen y que me parece que puede explicar el sentido profundo de este tercer paso. Un monje estaba en su monasterio rezando, llevando una vida morigerada, organizada. Un día sale a la calle y ve a una niña pobre, harapienta, pidiendo en una esquina, y siente una gran indignación. ¿Cómo es posible que Dios bueno permita esto? Regresa a su monasterio, se hinca de rodillas e increpa a Dios. Señor, si tú eres el creador de todos, si tú eres el padre de todos, ¿por qué permites que una niña viva en estas condiciones? La respuesta de Dios es un silencio sepulcral. Al día siguiente vuelve a salir del monasterio
vuelve a encontrar a la niña en situación peor que el día anterior, regresa furioso a su casa y sigue increpando a Dios. Y la respuesta sigue siendo un silencio que se corta con las tijeras. El tercer día sale a la calle, ve a la niña y siente una irritación que no puede controlar. Regresa al monasterio y le increpa directamente a Dios: Señor, ¿qué has hecho tú por esta niña? Y la respuesta de Dios entonces se hace audible: te he hecho a ti. Dios no va a intervenir ordinariamente de forma mágica, haciendo milagros espectaculares. Cada uno de los seres humanos somos sacramentos del Cristo que se convierte en buen samaritano para todos los heridos de la vida. Cuando uno cae en la cuenta de esto, de que el hermano de comunidad que tengo al lado es otro Cristo, por antipático que me caiga, que mi marido o mi esposa, con los cuales, o con el cual o con la cual quizá no estoy viviendo una relación muy cordial, es Cristo. Y Cristo a veces tiene mal carácter, Cristo a veces enferma, Cristo a veces está demente. Solo quienes llegan a este tercer nivel viven la fraternidad como una fuente de plenitud personal. ¿Cuántos santos? Estoy pensando ahora en una santa contemporánea, Teresa de Calcuta, pero ha habido tantos, incluyendo también nuestro santo fundador, que han visto en el rostro de los seres humanos a Cristo mismo. Un pensador como Levinas decía: en el rostro de cada ser humano se abre la dimensión de lo divino. Cuando somos capaces de contemplar a las personas que viven con nosotros desde esta perspectiva, vamos educando nuestro corazón y nos capacitamos para ir viendo a todos los demás seres humanos, no solo a los cercanos, sino también a los lejanos, como hermanos y hermanas, como Cristos vivientes en este mundo. Estamos muy lejos porque nuestro lobo interior sigue al acecho. Pero dentro de nosotros, como recordarán en esa famosa historia cherokee, siempre hay dos lobos que están pugnando. Cuando el abuelo indio estaba junto a su nieto en una noche de verano, alrededor del fuego, y le dice el abuelo al nieto: dentro de nosotros hay dos lobos que están luchando. Y el nieto, con toda su ingenuidad infantil, le pregunta: y abuelo, ¿cuál de los dos lobos vence? Y el abuelo, con su sabiduría, le dice: aquel al que tú alimentes más. Si nosotros alimentamos el lobo de la competitividad, el lobo de la exclusión, el lobo de la envidia, este es el que va a acabar triunfando y va a caracterizar y colorear nuestra vida. Si nosotros alimentamos el lobo del respeto, de la admiración, del cuidado, el lobo deja de ser un ser agresivo y se convierte en el hermano lobo. Y más aún, se convierte en el Cristo que sale a nuestro encuentro. Todo esto es lo que quisiéramos meditar esta mañana, en el tiempo que tenemos, y ahora vamos a concluir esta meditación con una oración que nos prepare para el tiempo personal. Jesucristo, cimiento de unidad y constructor de la fraternidad, envíanos cada mañana una ráfaga de tu espíritu, derriba los muros de separación levantados por el egoísmo, el orgullo y la vanidad. Aleja de nuestras familias y comunidades las envidias que siembran discordias, los protagonismos que no permiten trabajar en comunión. Líbranos de las inhibiciones, de los miedos paralizantes. Sosiega nuestros impulsos y cólmanos de serenidad y alegría. Haz surgir en nuestras relaciones fraternas
corrientes sensibles y cálidas para que nos perdonemos y nos comprendamos, nos estimulemos y nos celebremos como hermanos y hermanas, como miembros de un mismo cuerpo, de una misma familia. Retira de nuestro camino las rivalidades y aversiones. Rompe los bloqueos para que seamos unos con otros abiertos y leales, sinceros y veraces. Crezca la confianza como árbol frondoso, a cuya sombra todos nos sentimos aceptados, queridos y felices. Así seremos ante el mundo el argumento más sensible y más profético de que tú, Jesús, estás vivo, de que tu Iglesia, misterio de comunión, se desvela con toda su belleza y fragilidad entre nosotros. Amén. Dentro de unos instantes recibirán en su cuenta de correo electrónico el cuaderno correspondiente a esta mañana. Verán que el texto no coincide exactamente con lo que han escuchado en la meditación. Es un texto alternativo que puede completar lo que hemos escuchado, pero lo más importante son las sugerencias que hacemos para los ejercicios personales. Así que les recomendamos que puedan garantizar un espacio de tranquilidad, un tiempo prolongado de silencio, para que en clima de oración interioricemos todo esto. ¿Hasta qué punto yo estoy viviendo mis relaciones con los demás como un lobo o veo a los demás como lobos? ¿Hasta qué punto he descubierto el misterio de la fraternidad y veo en cada ser humano a un hermano o a una hermana? Y finalmente, he llegado a ese nivel en el que todo ser humano es para mí un sacramento de Cristo. Que el Espíritu nos acompañe en nuestro itinerario.